más noticias. De nuevo, bienvenidos y empezamos con la información. La Cámara de Representantes aplazó la votación para el viernes luego de una fuerte polémica que se generó cuando la segunda vicepresidenta de la corporación, María José Pizarro, levantó la sesión por falta de quórum y aunque esta se reanudó, el gobierno pidió que se aplazara para evitar vicios. Ahora las extras van hasta el 23 de diciembre. Hablamos de lo que pasa con la reforma tributaria. Todo comenzó temprano cuando la segunda vicepresidenta de la Cámara levantó la sesión plenaria por falta de quórum decisorio. En ese momento era quien conducía. Transcurrida ya una hora desde el inicio de la sesión y dado que no hay quórum deliberatorio, se levanta la sesión para mañana a las 10 de la mañana. De inmediato vinieron los primeros reclamos de representantes alegando que estaban presentes y que además querían trabajar. No hay ninguna garantía. Abuso de autoridad lo que hay aquí. Apliquemos la ley quinta del 92 que nos permite interponer recurso de apelación ante cualquier decisión de la mesa directiva. Los opositores a la reforma en la Cámara celebraron la decisión. También llegaron del Senado a brindar su apoyo. Luego un grupo opositor decidió dejar el recinto y afuera la representante explicó el por qué tomó esa decisión. Eran las 11:05 de la mañana, no había quórum decisorio, no estaban los ministros ni los delegados del gobierno para iniciar el debate de este proyecto de ley. Me parece ese un mensaje, además también que debe ser tenido en cuenta por el país. Yo como segunda vicepresidenta en ese momento estaba presidiendo la sesión y la bancada de oposición tomó la decisión de levantar, enviándole ese mensaje al país. Adentro se reabrió la sesión y se escucharon fuertes críticas de los representantes que se quedaron en el recinto. Certifíqueme que si la doctora María José levantó la sesión, yo puedo reabrir por no existir el quórum decisorio. Este es un acto no solamente bochornoso, es un acto detestable, marrullero, mezquino, arbitrario, irresponsable. Nosotros, el Partido Liberal está votando no, pero no nos ausentamos. Yo pienso que si este es el recinto de la democracia, las decisiones se tienen que dar acá. Y aunque la Junta Directiva defendió el procedimiento que se estaba siguiendo, decidió aplazar para el viernes la discusión de los artículos pendientes. Secretario, la mesa directiva levanta la sesión y cita para mañana 19 a las 10 de la mañana. Fue el propio Ministerio de Hacienda el que solicitó que se hiciera de esta manera. Se quiere evitar los problemas del pasado. Hicimos el análisis y consideramos que no hay ningún vicio. Pero en aras de evitar cualquier discusión, preferimos dar la discusión a partir del viernes. Por esta razón, el gobierno decretó esta hasta el 23 de diciembre. Espera el viernes aprobar los artículos pendientes y tener tiempo suficiente para conciliación en caso de ser necesaria. Y de lo sucedido en la Cámara pasamos ahora a conocer cómo van las cosas en el Senado. Allí se encuentra Cintia Pineda. Cintia, buenas noches. ¿Y cómo va la votación? Paula y televidentes, buenas noches. Se cumplen casi 8 horas de debate y votación de esta reforma tributaria aquí en la plenaria del Senado de la República. Se ha aprobado ya cerca del 80% del articulado de esta ley de crecimiento económico, la cual ha venido siendo votada en varios bloques. Por ejemplo, se han votado algunos artículos en bloques que no tenían proposición y ha venido siendo respaldada, como ya se esperaba, por los partidos Centro Democrático, Conservador, la U, también Cambio Radical, y ha venido siendo votada negativamente por el Partido Liberal, como lo había ordenado esta colectividad. Pues la jornada, Paula y televidentes, inició con una curiosa foto que fue publicada por el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. En ella se ve al exmandatario acompañado de varios de sus colegas de partido, pero también aparece allí en esta fotografía la senadora Aída Abella. El mensaje que comparte Uribe es:
Ojalá un país fraterno, a lo que la senadora Aída Bello también le responde a través de Twitter. Doctor Uribe, un país fraterno pasa por el respeto a la vida de los indígenas, los líderes sociales, los reincorporados, los estudiantes y de todos. Pues quiero contarles que durante la sesión plenaria de hoy aquí en el Senado de la República, pues se repitieron tanto la ponencia negativa como la positiva de esta reforma tributaria, y cuando se aprobó que se votaran varios de estos artículos en bloque, los diferentes partidos de la oposición se levantaron y abandonaron el recinto. Veamos algunas de estas reacciones y también de lo que ya se ha aprobado. No es reduciendo los impuestos a los más ricos, es subiendo el salario real y protegiendo la economía de importaciones. Ese es el ejemplo de Trump. ¿Será que Trump es socialista? ¿Será que es castrochavista? Se acaba de aprobar el artículo donde se va a devolver usted, el colombiano más vulnerable, 20% de los colombianos, 2.800.000 hogares colombianos van a recibir un cheque desde el próximo año de manera trimestral con la devolución del IVA, darle progresividad a este impuesto. Además, se aprobó también 3 días el IVA. 3 días sin IVA es fundamental para estimular el comercio y también para ciertos productos que son importantes, útiles escolares, vestuario, entre otros. También la exención del IVA para los tiquetes aéreos si usted viaja a Puerto Carreño, Bichada o Miraflores, Guaviare. Pues varios senadores le han informado a Red Más Noticias que lo que esperan es sacar hoy adelante esta reforma tributaria aquí en la plenaria del Senado para poder conciliar el texto antes del 23 de diciembre. Es por ahora toda la información que se registra desde el Congreso de la República. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, gracias por su reporte y atentos quedamos a lo que siga sucediendo allí en el Congreso, exactamente en esta plenaria del Senado. Esto de la reforma tributaria, Mauricio, sí definitivamente se ha convertido en un show como para alquilar balcón. La polémica de hoy servida por cuenta de lo que pasó en la Cámara de Representantes. Ya ustedes veían el recuento que les hacíamos del paso a paso de todo lo que allí pasó. Y yo no sé, Mauricio, ¿usted le ve cara a esto? Como ya empiezan a decir muchas voces, como de estrategia de la oposición para torpedear el proceso de la votación de la reforma tributaria, que los tiempos no alcancen y que se termine hundiendo. Pues, Paula, yo creo que aquí hay de lado y lado, y ha habido históricamente de lado y lado, de gobierno, de oposición, de un partido, del otro, a través de, algunos dirán formalismos, otros dirán rigor y acogerse a la ley, generar momentos políticos que ponen en juego y que ponen en riesgo el trámite de los distintos proyectos. Tengamos presente lo siguiente, en lugar de estar hablando hoy del fondo de las cosas, por ejemplo, que esta reforma tal como está, le generará al gobierno muy probablemente a partir del año 2021 una reducción de ingresos sustancial y muy preocupante si es que no pasa algo providencial en este país del cual la providencia se acuerda muy infrecuentemente. En lugar de estar hablando de eso, de las cifras, ya las ha dicho Fedesarrollo, las hemos discutido antes aquí en este noticiero, las vamos a volver a discutir en los próximos días, estamos hablando del fondo, no de la forma. El fondo, primero que en el Senado hace algunas horas el presidente del Senado, Lidio García, dijo no, mejor no votemos hoy porque es que yo no decreté la sesión permanente cuando me tocaba, entonces como eso puede ser un vicio de ilegalidad y un vicio de forma, entonces mejor votemos al día siguiente. Ahora en la Cámara, que la congresista y representante María José Pizarro, segunda vicepresidente de la Cámara, cuando estaba presidiendo la sesión, dice, no, aquí no hay quórum deliberatorio, esto se levanta, aquí no hay miembros del gobierno, levanto la sesión y viene lo que ustedes ya vieron, que inmediatamente después volvió el presidente en propiedad de la Cámara, Carlos Cuenca, y dijo, un momentico, aquí vamos a retomar la sesión, porque alguien dijo, yo apelo la decisión de María José Pizarro, entonces con esa apelación se pudo seguir la sesión, pero dejando ahí un vicio de cierta irregularidad. Estamos hablando de esos trámites y no estamos hablando del fondo. ¿Por qué? Pues porque estamos en estas por un vicio de trámite. ¿Por qué estamos en este momento discutiendo una nueva reforma tributaria? O mejor, la misma del año pasado, la famosa ley de financiamiento 2.0, recargada con ciertas cositas adicionales, pues porque la Corte Constitucional el año pasado le encontró un vicio de forma y la terminó tumbando a partir del 31 de diciembre de este año que va a terminar en unos cuantos días. Acuérdense ustedes del vicio de forma.
Salió una versión del Senado hace un año, la Cámara acogió esa versión del Senado, pero resulta que el Senado no la había publicado en la Gaceta y al no publicarla en la Gaceta no era pública y al no ser pública la Cámara no podía acoger algo que no fuera público. Con eso se cayó la ley de financiamiento y con eso y por eso estamos en lo que estamos. Por eso es que todo el mundo ahorita anda tan cuidadoso. Por una parte, hace unas cuantas horas el presidente del Senado diciendo, un momentico, yo aquí no voy a votar absolutamente nada porque creo que cometimos un error de forma, entonces prefiero no votar. Hoy, que termina pasando lo que termina pasando, donde todo el mundo termina diciendo lo que se hizo de reanudar la sesión es ilegal, eso lo dice la oposición, dice tenía razón María José Pizarro cuando levantó la sesión y no se puede reanudar una vez más porque corrió un tiempo entre el momento en que ella levantó la sesión y que fue apelada, unos cuantos minutos, no fue continuo, eso hace que sea ilegal. Dudaron sí, dudaron no y finalmente el doctor Cuenca, el presidente de la Cámara, acogiendo una solicitud del viceministro de Hacienda, dijo, yo no corro riesgos, yo levanto la sesión y el viernes volvemos a votar. La pregunta de Paula, ¿quién es aquí el que le está metiendo palos en la rueda a quién? Pues uno en principio podría decir, Lidio García, del Partido Liberal, presidente del Senado, que hace unas horas levantó la sesión del Senado sin que hubiera votación, se estaba ciñendo a la letra para evitar que el día de mañana lo culpabilizaran de un vicio de trámite. María José Pizarro hoy evalúa, no hay quórum deliberatorio, no hay ministros, no hay representantes del gobierno, dice yo levanto esta sesión también y se genera también la irregularidad de forma. Pero ¿por qué digo que hay tanto de largo como de ancho? Porque me acuerdo también cómo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la bancada del Centro Democrático se salía con bastante frecuencia cuando se estaban discutiendo los proyectos de ley del desarrollo del acuerdo de paz para evitar que hubiera quórum deliberatorio y quórum decisorio y de esa manera torpedear el trámite del acuerdo de paz en el Congreso. Por lo tanto, aquí, para mañas, todo el mundo. Lo importante es que unos se vigilen a otros y traten de hacer las cosas bien desde el punto de vista formal para que no volvamos a ver una reforma tributaria que tiene deficiencias de fondo caerse por vicios de forma. Vamos ahora con otro tema, Mauricio, que también se ve difícil. Lo que comenzó como una propuesta de miles de estudiantes para pedir transparencia en el manejo de los recursos de la educación terminó en una movilización social que ahora pide que se incluya en la discusión temas que no tienen nada que ver con los orígenes del paro o que en la práctica no se pueden cumplir. Cuando los estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá descubrieron que había serias evidencias de que Wilma Muñoz, directivo del claustro, habría desviado miles de millones de pesos de los recursos de la entidad para su uso personal, comenzó la movilización y la protesta. A los estudiantes se sumaron las centrales obreras que se opusieron en principio a la reforma laboral para hacer contratos por horas y que pedían una reforma al régimen de contratación. Así la protesta fue creciendo hasta la convocatoria del paro del 21 de noviembre que terminó en serios disturbios. Cuando el presidente Duque accedió a sentarse a escuchar y dialogar, además de las peticiones que forjaron la movilización, se agregaron otras. La lista de temas específicos que quedan para la discusión, porque pueden ser temas nuevos, porque pueden ser temas profundos, como en algún momento se pueda pensar, esa es una lista muchísimo más corta. Las peticiones hoy suman 104 y existen algunas que rayan en lo insólito, como que el presidente retome inmediatamente los diálogos de paz con el ELN o que el país renuncie a la OCDE, un proceso que no solo comenzó en el gobierno Santos, sino que se está consolidando a buen paso. ¿Esto no es ella como querer cogobernar? La mayoría de esos temas van a corresponder a los acuerdos que hay incumplidos, algunos del anterior gobierno, otros de este gobierno. La más polémica es el desmonte del SMAT, que están exigiendo varios sectores tras la muerte del joven Dylan Cruz en pleno centro de Bogotá y en medio de las protestas. Algunas otras de las propuestas consideradas absurdas por algunos sectores van desde la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hasta cambiar el modelo económico del país, lo cual tendría graves consecuencias para el aparato productivo. El abanico de solicitudes es tan variado que ya se agrupa en 13 bloques temáticos, dentro de los cuales hay también temas que no tienen nada que ver con los motivos del paro, que son tan estructurales que no podrían resolverse solo con un diálogo directo entre el gobierno y los manifestantes, o que tendrían un efecto abiertamente adverso para la economía. Esto es un programa de cogobierno cuando finalmente el comité de paro no ganó las elecciones presidenciales. Bueno, nosotros no estamos hablando ni de quién ganó las elecciones, pero sí estamos hablando de problemas de los colombianos. Aquí hay dos cosas que yo he venido repitiendo muy constantemente. Si no se entiende que en el país hay otra opinión, que esa opinión se ha expresado y que expresa múltiples problemas,
pues uno puede asumir de que lo que se está intentando es ejercer la dirección del Estado. Entre ellos figuran la revisión de tratados de libre comercio, la modificación estructural de la política ambiental, la prohibición del fracking, la depuración de la fuerza pública, la eliminación del 4 por 1000, un nuevo censo, la libertad de todos los presos políticos y hasta la contratación exclusiva de artistas nacionales para eventos financiados con recursos públicos. Los convocantes del paro insisten que lo que menos les preocupa es que la discusión se dilate en el tiempo. Lo del tiempo es lo de menos. A nosotros no nos preocupa dijéramoslo en general, lo que tiene que ver con el tiempo. Lo único cierto es que por estos días, como cada fin de año, el único tira y afloje del que estaba pendiente el país era el de la negociación del salario mínimo, que le dio paso a una de las páginas más polémicas de la historia contemporánea del país. Doctor Diego Molano, delegado del Gobierno para la Conversación Nacional, ¿qué tanto de esta lista de los 104 puntos planteada por el Comité de Paro está dispuesto el Gobierno a sentarse a discutir con ellos? El Gobierno tiene toda la disposición de analizar y discutir los temas cuando se haga de forma seria y realista. Lo que busca el presidente Duque es que se puedan solucionar los problemas. Sin embargo, nos preocupa profundamente que se planteen allí una serie de temas que van a más allá de la órbita constitucional y competencias, por ejemplo, del Ejecutivo. Hay temas que tienen que ver solo con el Congreso, hay temas que tienen que ver con la rama judicial y hay otros temas en que pareciera que se quiere discutir asuntos de Estado, del modelo económico, del modelo social y pues la verdad es que allí tendremos que revisar a profundidad porque son, en algunos casos, uno podría calificar de exorbitantes. Tal vez uno de los puntos más polémicos, doctor Diego Molano, tiene que ver con ese que señala que debe replantearse la doctrina militar y de defensa y seguridad nacional. ¿El gobierno está dispuesto a discutir ese punto? Por supuesto, hay algunos temas que allí no se pueden discutir y son inaceptables. Cuando se señala en esto el desmonte del SMAT y el desarrollo de cualquier mecanismo parecido dentro de la fuerza pública, es un tema inaceptable para el gobierno. La discusión de la política de seguridad y defensa nacional es inaceptable tener una discusión, pero además porque a uno lo que le extraña es que eso no estaba en la convocatoria del paro inicial. ¿Por qué entrar a discutir ahora cuando las angustias y las preocupaciones de los colombianos, de los que marcharon, de los que tenían o participaron en algunos cacerolazos eran otras, unos temas muy sensibles de la vida diaria, que es la preocupación? Y lo que se ha demostrado en esta conversación es que conversando proactivamente y productivamente se pueden resolver problemas. Aquí no vamos a negociar el Estado, aquí queremos discutir los problemas que le están doliendo a los colombianos. Bueno, pues ahí está, Mauricio, la otra polémica del día y teníamos a las dos caras, a la parte representante del Comité del Paro y también al representante del gobierno, hablando de lo que, déjeme contarle que ya en las redes sociales la opinión pública ha empezado a definir como una lista de mercado. Así se refieren a estos más de 104 puntos que ha dado a conocer el Comité de Paro, que ahora pues entran también a jugar de una manera distinta en esa mesa de negociación que por lo pronto no avanza, y digo yo mesa de negociación, pero la verdad es que todavía se llama por parte del gobierno mesa de diálogo. ¿Qué debe hacer el gobierno ante esta nueva situación que se le presenta? Porque aquí vemos que hay peticiones como muy traídas de los cabellos, hacen peticiones que tienen hasta que ver con cómo se maneja la seguridad nacional, por ejemplo. Paula, digamos que la posición sobre distintos puntos de la política pública que tenga cada cual es libre de tenerla cada cual. Digamos que las posiciones sobre la política de seguridad nacional, sobre la propiedad de Ecopetrol, sobre los TLCs, sobre la OCDE, sobre si negociar o no con el ELN, puede variar entre los 49 o 40 y pico de millones de colombianos, que entre otras cosas pidieron también hacer un nuevo censo, ¿no? Sí, entonces, señor. usemos esa cifra mientras tanto tentativamente, mientras se hace el nuevo censo que pide el Comité del Paro. Cada cual verá si quiere un nuevo censo incluso. Si hay que negociar con el ELN, si TLC, si OCDE, eso es totalmente respetable. Pero pretender que en una negociación con un gobierno se negocien todos los puntos importantes de la política pública, los que ya están consolidados, el ingreso de Colombia a la OCDE, los TLCs, el 4 por 1000, que a mí no me gusta, pero no salgo a decir que hay que negociar con el gobierno el 4 por 1000, sino que voto por alguien que en el próximo periodo presidencial diga voy a tratar de promover en el Congreso un desmonte del 4 por 1000, cierro paréntesis. Cosas estructurales de ese calado o cosas que aparentemente poco tienen que ver con lo que inspiró el paro, que haya investigaciones adicionales sobre el VIH, con lo importante que es eso,
pero quizás Colombia reciba más transferencia de conocimiento de países desarrollados que desarrollar aquí investigaciones del VIH de manera autóctona, y en todo caso eso no tiene que ver con los 13 puntos originales del VIH, o aquella que dice que los artistas colombianos en conciertos que estén financiados con presupuesto público deben estar sí porque sí. Yo francamente agarré los 13 puntos y busqué y dije, ¿qué tiene que ver esto con los 13 puntos originales? Nada de nada. Una agenda amplísima, lo que Paula ha dicho que en las redes denominan una lista de mercado. Creo que eso da lugar a dos interpretaciones. El haber pasado de 13 a 104 puntos y de unos más o menos sustantivos a una cantidad de cosas de muy variada pelambre y de muy diversa índole. Una visión dice, si yo voy a salir ahorita en diciembre a comprar algo y resulta que voy a regatear, pues entonces el que me va a vender termina pidiéndome altísimo, un precio altísimo. Y ahí vamos regateando y se va encontrando uno en la mitad. Esa es la escuela de negociación, díganlo ustedes, decembrina, la escuela de negociación de comprita navideña. Pero hay otra visión de la negociación que dice, si yo agarro al interlocutor, que sé que tiene un margen de maniobra acotado, que sé que de ninguna manera me va a entregar a mí ni los TLCs, ni la OCDE, ni volver nuevamente a Ecopetrol empresa pública. Háganme ustedes el favor, en la dificultad que conllevaría hacer eso cuando hay 400.000 familias colombianas que son accionistas de Ecopetrol. Mejor dicho, unos puntos totalmente inalcanzables, totalmente imposibles para el gobierno de lograr. Cuando yo pongo esos puntos sobre la mesa, dice la otra escuela de negociación, lo que estoy haciendo es poner al gobierno contra la pared y llevarlo a una situación en la que no va a poder negociar. Y probablemente, posteriormente, el Comité del Paro dirá, ¿sí ve? No negociaron, no quieren negociar. ¿Cómo es posible que no hayan vuelto a poner a Ecopetrol totalmente pública como pedimos nosotros? ¿Cómo es posible que no hayan desmontado los TLCs cuando ya llevan 6 años de ejecución o 7 años de ejecución o qué sé yo? Esa agenda, desde la perspectiva decembrina, sería: voy a pedir más para encontrarme en la mitad. Desde la perspectiva de una negociación que es apremiante en el tiempo, esto no puede durar meses y meses y meses, no obstante lo que digan las centrales obreras, y además de eso, con restricciones políticas complejas, lo que pone es mayores dificultades para negociar. Supongamos que es ese segundo el caso, que yo me subí de 13 a 104 puntos para hacer más difícil la negociación o haciendo más difícil la negociación. ¿Qué interés puede tener? Echarme un champú político y decirle al país entero, decirle a mis sindicalizados, decirle a los estudiantes, decirle a los representados de aquí y allá, yo soy capaz, tan guapo, soy capaz de poner al gobierno contra la pared y sacarle completica la agenda de gobierno que el gobierno no quiere sacar adelante o no puede sacar adelante. Vamos a ver dónde para esto. Yo lo que sí creo es que con esta agenda tan compleja, tan variopinta, tan diversa, tan variada, tan difícil de lograr, tan consolidada en muchos puntos, en lugar de movernos hacia adelante, nos estamos moviendo hacia atrás. Y nuestra pregunta del día para ustedes, pues justamente tiene que ver con este tema que se ha convertido en el protagonista del cierre del año en Colombia. ¿Debería el gobierno abrir la discusión sobre todas las peticiones del Comité Nacional del Paro? Participen a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, nos encuentran como @redmannoticias. Ya saben que leemos sus opiniones hacia el cierre de esta emisión. El Consejo Superior de la Judicatura determinó que la investigación por la muerte del joven Dylan Cruz debe estar a cargo de la Justicia Penal Militar. La familia del joven rechazó la decisión e informó que va a tomar las medidas jurídicas necesarias para revertirla. Por medio de un comunicado, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de intereses entre la Fiscalía y el Juzgado 189 de la Justicia Penal Militar en el caso de la muerte de Dylan Cruz. Esta colegiatura resolvió que en el presente caso la competencia le asistía a la jurisdicción penal militar, toda vez que los hechos en los que resultó lesionado el joven Dylan Mauricio Cruz Medina se dieron en el marco de un acto de servicio que cumplía el agente del SMAT involucrado en los mismos. Consideró la sala que se cumplían los elementos objetivo y funcional, determinantes para asignar el conocimiento del caso a la justicia castrense. Así las cosas, la Judicatura señaló que la investigación penal en la que se vincula al agente del SMAT que disparó cuenta con las garantías constitucionales previstas. Igualmente sostuvo la Providencia que bajo ninguna circunstancia el hecho de asignar el conocimiento de un asunto a la jurisdicción penal militar significa que estemos ante un escenario de impunidad. Tal decisión fue rechazada por la hermana de Dylan Cruz, quien señaló que emprenderán acciones legales. Como familia, consideramos que se debe hacer justicia en este y demás casos similares. Entendemos que la justicia debe aclarar lo ocurrido, dar a conocer la verdad de los hechos sin justificaciones y sin revictimizarnos, sancionar a quienes corresponda
y sobre todo garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir. En el expediente que motivó la decisión, se tuvieron en cuenta los testimonios de varios compañeros del capitán que disparó, asegurando que el acto se hizo a más de 15 metros de distancia. El embajador de Colombia ante la OEA se unió a la elección del personaje del año que por esta época es tan común en las redes sociales. A través de su cuenta personal en Twitter, Alejandro Ordóñez escogió a la fuerza pública como ese personaje a destacar, asegurando que mantienen la tranquilidad y los derechos de todos los ciudadanos. El mensaje fue acompañado por una fotografía del SMAD. Durante un operativo para combatir el contrabando de gasolina en el municipio de Fonseca, en La Guajira, 3 policías fueron atacados por varios hombres que les prendieron fuego. Los uniformados resultaron con quemaduras después de que uno de los comercializadores de gasolina le rociara combustible y le lanzara fuego durante un operativo de incautación de galones de nafta. Esto fue en el corregimiento de Conejo, en Fonseca. 2 de los 3 patrulleros fueron trasladados a la unidad de quemados de la Clínica San Juan del Cesar en Valledupar, ya que tienen graves heridas en brazos, piernas y manos. Toda nuestra solidaridad con ellos. Este hecho realmente es inaceptable. Y fue hallado el cuerpo sin vida de una menor de 17 años de edad en la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Las autoridades aún investigan la causa de la muerte. Tanto la Fiscalía como la Policía están a la espera del dictamen de medicina legal para determinar las circunstancias en las que perdió la vida la estudiante de segundo semestre de Derecho. El cuerpo de la menor fue encontrado con varios golpes en distintas partes y con cortadas en las muñecas. Las autoridades están recopilando versiones de los estudiantes que residían en la instalación. Nosotros no estamos construyendo por el momento ninguna hipótesis porque no conocemos de manera directa los hechos. Estableceremos si se trata de una muerte accidental o por el contrario una muerte que fue causada. Como ya es habitual y atención a esto, la Alcaldía de Bogotá levantará la medida del pico y placa durante el fin de año. La restricción no funcionará entre el jueves 26 de diciembre y el viernes 13 de enero. Sin embargo, por ser fin de semana, se volverá a retomar esa restricción, ese pico y placa, hasta el día lunes 7 de enero, martes 7 de enero, con restricción para vehículos con placas impares. Además, hasta el 23 de diciembre habrá Bogotá despierta hasta las 12 de la noche en centros comerciales y establecimientos de la ciudad. En esta época de fin de año aumenta la llegada de turistas a Cartagena y las autoridades están vigilantes para que no se dé el famoso cobro excesivo de servicios a los visitantes. Miren cuál va a ser la estrategia con la que buscan combatir esta práctica. Entre las autoridades de turismo y los vendedores informales se llegó a un acuerdo en la lista de precios de productos y servicios que se ofrecen en las playas de la ciudad. Lo que queremos es que los ciudadanos que disfrutan los espacios públicos, los turistas que disfrutan los espacios públicos tengan la responsabilidad y tengan además una buena atención por parte de estos servidores en playa. Entre los precios que se establecieron se encuentra que los masajes en todo el cuerpo por 30 minutos tienen un costo de 52.000 pesos. El alquiler de una carpa doble con 4 sillas un valor de 34.000 pesos, la unidad de ostras a 2.100 pesos, entre otros. Turistas dicen no estar de acuerdo. No estoy de acuerdo porque todos buscamos la economía. Todos hacemos esfuerzos durante un año para darnos el champú, como decimos los antioqueños. Entonces, no sé, estaría de acuerdo con lo más favorable posible, pues. Son cerca de 141.000 turistas que se espera lleguen a la ciudad en esta temporada y las autoridades vigilarán que no haya cobro excesivo de precios. Con la información internacional, el Ministerio del Interior de Argentina aclaró que la solicitud de refugiados solicitada por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está en proceso y no ha sido aprobada. La entidad dio a conocer esta aclaración luego de que la Fiscalía boliviana expidiera una orden de captura en contra del exmandatario por delitos como sedición, terrorismo y financiación al terrorismo. Evo Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia en noviembre tras un presunto fraude electoral, llegó a Buenos Aires el pasado 12 de diciembre y hoy rechazó la medida en su contra. Una orden de aprehensión injusta, ilegal, inconstitucional. No me asusta. Desde 1989, todos los presidentes hasta el 2005 me procesaron de terrorismo, sedición, hasta de narcotraficante, hasta de asesino.
Y a esta hora avanza el largo y dilatado debate en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para determinar si el presidente Trump debe afrontar un juicio político. El día clareaba en Estados Unidos y con ello llegó la hora cero para Donald Trump. El inevitable impeachment, abuso de poder y obstaculizar el buen funcionamiento del Congreso, los cargos que recaen sobre Trump y que la Cámara de Representantes debatió durante horas. Pero antes del vaivén de acusaciones y defensa entre representantes demócratas y republicanos, fue el mismo Trump que a través de su megáfono digital en el que tiene 67 millones de seguidores, que desestimó el proceso. ¡Qué mentiras tan atroces de la izquierda radical! Este es un ataque a América y al Partido Republicano. El hilo de tweets y retweets reflejaban la ira de Trump. Es un hecho que el presidente es de nuevo una continua amenaza a nuestra seguridad nacional. Incesantes fueron los relevos entre republicanos y demócratas de la Cámara Baja del Congreso. Llamó la atención la intervención del senador John Kennedy explicando a la niñez el por qué cree que Trump debe ser enjuiciado. Este momento lo leerán en los libros de historia. Hoy votaré a favor del juicio político hacia el presidente de Estados Unidos y quiero que sepan que es porque rompió nuestras leyes. Y Kennedy tiene razón, el 18 de diciembre de 2019 formará parte de los manuales escolares y los libros de historia. Trump, con 73 años, debe ponerle el pecho a su actuar el 25 de julio cuando habría pedido por teléfono al nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respaldado en una ayuda militar de $400 millones, que investigara a Joe Biden, su posible rival demócrata en las presidenciales de 2020, y a su hijo Hunter. Mucha atención a propósito de este tema. Hace pocos minutos finalizó la larga jornada de debate en la Cámara Baja de los Estados Unidos con una decisión histórica. Donald Trump, presidente de ese país, deberá afrontar un juicio político en el Senado a inicios de 2020. Acusado de abuso de poder y obstaculizar el buen funcionamiento del Congreso, el mandatario deberá prepararse para rendir cuentas en esa instancia del legislativo. De ser encontrado responsable de estos cargos, sería el primer presidente estadounidense en ser destituido. Información de última hora. La Cámara Baja de los Estados Unidos aprueba el juicio político contra Donald Trump, que sería efectivo a comienzos del próximo año, del 2020. Un ciudadano venezolano que trabajaba como domiciliario fue expulsado del país después de que las autoridades comprobaran que grabó un video frente a la residencia del presidente Iván Duque. Estas son las razones por las cuales las autoridades adoptaron esa medida. Él es Miguel Ángel Calderón, un venezolano con 39 años de edad que supuestamente labora como domiciliario de la plataforma Rappi. Vive en el país desde hace 3 años y fue expulsado del territorio colombiano por grabar este video y registrar fotografías el pasado 22 de noviembre. Estos son los argumentos de la policía. En las últimas horas se ha expulsado del país a una persona que fue encontrada con videos, con fotografías, alrededor de un lugar muy especial y que se podía convertir en un problema de seguridad nacional. Ese lugar especial del cual habla el general Ateortúa es la casa del presidente Iván Duque. La expulsión se dio hoy se consolidó el perjuicio que queríamos evitar de la fractura familiar y pues Miguel físicamente está fuera del territorio colombiano, creemos, pero en todo caso las estrategias legales siguen. Entre los argumentos de la expulsión de Miguel Calderón está la versión de la policía. Ellos sostienen que Calderón no trabajaba con la plataforma de domicilios y que sus actitudes representaban un riesgo. Puedo demostrar que no estaba vinculado como un trabajador oficial en la empresa Rappi y que sus propósitos en el país no eran claros. Su apoderada considera que la medida es arbitraria. A Miguel le aplicaron una medida de expulsión que es todavía más grave que una deportación. Y le hicieron esta medida, que es una medida administrativa. Son videos que cualquier persona puede tomar y recordemos que en Colombia grabar está permitido en el Código de Policía, no es un delito. Miguel es domiciliario de Rappi, es repartidor. Una cosa es uno ser empleado de una empresa y otra cosa es trabajar con la aplicación para hacerse unos ingresos mensuales. Pese a las afirmaciones entregadas por la policía, Mario Esther Villalobos, esposa del ciudadano venezolano, sostiene que tales acusaciones son difamatorias. Miguel no es un espía, ninguna persona lo puede decir porque sería una difamación a su nombre, sería un invento. De verdad que estas declaraciones a mí me dejan muy decepcionada porque yo espero
como ciudadana colombiana que la policía diga la verdad y actúe pegada a la justicia. Y que su esposo contaba con el permiso especial de permanencia. Si Miguel le estuvieran haciendo una investigación, como salió en algunos medios, ¿cómo me explican que tenga su permiso de permanencia recién casi renovado? Hoy se dijo que él no había podido demostrar sus papeles en regla. Quiero aclarar que Miguel tenía su estatus migratorio en regla, tenía permiso especial de permanencia por 2 años, el cual le había sido renovado hace muy poco. Entonces decir que le venían haciendo un seguimiento y no sé qué, pues es mentira. Graba este video y al terminar de grabar, parece que alguien de la escolta del presidente le pregunta que si él grabó un video, él dice que sí, le dicen esto es zona prohibida, él dice yo no sabía, él saca su celular del bolsillo, se lo entrega al funcionario, el funcionario lo mira, le pide papeles y al ver que es venezolano, le dice que lo tienen que acompañar al CAI. Lo cierto es que ante situaciones como la experimentada por Miguel Calderón, la policía ya tiene indicios graves que mantienen las alarmas encendidas. Red Más Noticias ya había revelado detalles sobre 3 ocasiones en las que han planeado atentar en contra del mandatario colombiano, entre ellas la ordenada por Gentil Duarte. El tercer episodio ocurrió el pasado 8 de abril, cuando la Fiscalía General de la Nación conoció información sobre la vinculación directa de antiguos integrantes de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC en el entrenamiento de francotiradores que asesinarían al presidente Duque en su reunión con los indígenas del Cauca durante la Minga. El consultorio jurídico que lleva el caso de Miguel Calderón afirma que la última conversación con él ocurrió este miércoles al mediodía, cuando estaba en Cúcuta, listo para ser expulsado a Venezuela. Desde Colombia continuarán con las acciones legales para demostrar su inocencia. Y volvemos a esta hora con la información internacional del momento que se acaba de conocer. Hace pocos minutos finalizó la larga jornada de debate en la Cámara Baja de los Estados Unidos con una decisión histórica. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, deberá afrontar un juicio político en el Senado a inicios de 2020. Acusado de abuso de poder y de obstaculizar el buen funcionamiento del Congreso, el mandatario deberá prepararse para rendir cuentas en esa instancia del legislativo. De ser encontrado responsable de estos cargos, sería el primer presidente estadounidense en ser destituido. Mauricio, con 216 votos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos pues acaba de obtener esa mayoría para que el impeachment a Trump continúe ahora en el Senado. Creo que el mundo estaba atento a cuál iba a ser el resultado de esta primera fase para que ya se materializara del todo este juicio político. Ahora, ¿qué tanto se va a concretar? Porque recordemos pues que en la Cámara de Representantes la mayoría es demócrata, se esperaba que este resultado se diera, pero cuando pasen al Senado la mayoría ya es republicana, partido del presidente. Paula, ahí estamos viendo como si se tratara del final de un partido de fútbol, los últimos 17, 16, 15, 14, 13 segundos. Esto sucedió apenas hace unos minutos en la ciudad de Washington, en el Capitolio, y está en vivo en este momento directamente. Me están diciendo por los 7 segundos, los 6, los 5 están pasando. Entonces en este la votación es 211 votos a favor de acusar al presidente Trump, 147 votos a favor de no acusarlo. De esos 47, ustedes lo ven ahí, 144 son republicanos. La gran curiosidad es que haya 3 demócratas que decidieron no acusar al presidente Trump. Pero bueno, esto más o menos se esperaba. Cuando digo que más o menos se esperaba, me refiero a el balance de fuerzas entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes. Cuando arrancó todo este proceso, que ustedes recuerdan que arranca en el mes de julio, en el momento en que el presidente Trump tiene una llamada con el presidente de Ucrania y de alguna manera hace un quid pro quo entre una ayuda militar que no se entrega, que se retiene, que qué sé yo, a cambio de, por lo menos así sugiere la conversación, el gobierno de Ucrania termine investigando a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que es el más probable contendor de Donald Trump en las elecciones. Ahí arranca todo y se desarrolla de manera muy, muy rápida y todo el mundo diciendo seguramente va a pasar lo que está pasando el día de hoy. Si los demócratas no cometen un error en la Cámara de Representantes, terminarán armando unos cargos suficientemente sólidos como para que la Cámara termine acusando al presidente Trump. Ahí se da la acusación. Los cargos sólidos, ya lo decía Paula y lo saben ustedes de todos estos días, son por una parte el abuso de poder en su condición de presidente de los Estados Unidos, usando ese poder para lograr que otro gobierno haga algo que lo favorecería a él en unas elecciones presidenciales en beneficio propio, y además de eso obstaculizar la labor de la justicia. En este caso la justicia es la labor del Congreso.
Una vez sucedido eso, que todo el mundo lo daba por hecho, si no había en el camino palos en la rueda, y si esa dama que ustedes han visto en alguna de estas tomas, Nancy Pelosi, que lo ha hecho de manera totalmente vertical, ella no es Nancy Pelosi, por supuesto, lo ha hecho de manera admirable para evitar que hubiera problemas en el camino. Al no presentarse eso, pasa al Senado. El Senado es el que hace el juicio y lo vamos a estar cubriendo aquí desde comienzos del año entrante. Y ahí las cosas son a un precio totalmente distinto. No solamente porque allí la mayoría la tiene el Partido Republicano, si bien es una mayoría relativamente magra, sino porque se necesitan 2/3 partes de los votos para tomar una decisión. Por lo tanto, en caso de que se terminara destituyendo al presidente de Estados Unidos, se necesitarían 2/3 partes. No hay manera de que los demócratas logren esa cantidad de votos. Entonces ustedes dirán, tanto esfuerzo, tanto desgaste, tanta lora de los demócratas para buscar algo que va a naufragar en el Senado de los Estados Unidos, pues viene una etapa muy interesante. Y es que con cámaras, televisión, radio, medios de comunicación, solo el tercer presidente en toda la historia de Estados Unidos que va a enfrentar un juicio político, solamente el tercero, toda esa atención, los demócratas creen que puede incidir en el clima electoral. No esperan que lo destituyan, no tienen los votos, pero sí que el debate que se arme a partir de allí sea de tal calado que termine generando una reacción en el clima electoral y en las elecciones presidenciales de final del año entrante. Obviamente ahí va a haber un pulso fantástico y es lo que vamos a ver en el Senado y la capacidad de defensa, de invocación de las masas, de manejo de la opinión pública, de tuitear como pocos lo hacen en el mundo, de Donald Trump. A mi juicio descarado, a mi juicio básico, a mi juicio totalmente carente de fundamento en muchos de sus múltiples adjetivos que tiene en sus tweets, pero tremendamente efectivo en su base política. Eso arranca el año entrante después de que hoy se abre el tercer juicio político a un presidente de los Estados Unidos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $66.17 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.33. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,66% a 1.635 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.329 pesos con 98 centavos. El euro se negocia en promedio en 3.696 pesos con 82 centavos. Las cifras son los 414 millones de pesos de multa que le cobró la Superintendencia de Transporte a Uber por no acatar la orden de no promover ni promocionar servicios no autorizados. Estamos de regreso y es momento de conocer sus opiniones acerca de nuestra pregunta del día, que tiene que ver con todo lo que está pasando alrededor de esa gran conversación nacional. ¿Debería el gobierno abrir la discusión sobre todas las peticiones del Comité Nacional del Paro? Recordemos que estas peticiones, de los 13 puntos iniciales, pues ahora se han desplegado en más de 104 ítems. Vamos a conocer sus opiniones. Nos dice Luis Felipe G. ¿Por qué la campaña de terror mediático contra el Comité del Paro? Fue el gobierno el que señaló los 7 ejes temáticos de la mesa y pidió al comité sustentar sus razones. Ahí están. Ahora sacan el cuerpo asustados de lo grande del problema. También participa en nuestra pregunta del día Julián López, que nos dice, no, pues varias propuestas son inverosímiles y demuestran una intención de cogobierno por parte del comité. Y finalmente participa Hugo Uribe, quien señala que no hay coherencia en las propuestas del comité, que ya parecen una extorsión de la izquierda. Gracias a todos por participar en nuestras preguntas del día. Interactuamos con ustedes a través de nuestras redes sociales y eso nos gusta, darle voz a nuestros televidentes. Llegamos al final de esta misión. Mañana 6 en punto de la mañana los esperamos en Red Más Conexión. Que descansen.